Esta mañana, en la primera parte de nuestra entrevista, tengo el gusto de hablar con la ministra de Economía, María Luisa Hallem, a quien le agradezco que esté tan temprano con nosotros para hablar sin duda de muy buenas noticias sobre este crecimiento económico que nuestro país continúa experimentando a pasos agigantados. Ministra, buenos días. Gracias Marisol por recibirme nuevamente y permitirme poder llegar a los hogares salvadoreños para compartir todas esas buenas noticias que menciona y también cómo vamos avanzando en todas esas medidas que estamos tomando para poder mitigar el impacto de la inflación mundial en El Salvador. Y precisamente ahí va enfocada mi primera pregunta. Los salvadoreños tenemos que reclamar nuestros derechos. Por parte del gobierno hemos visto un enorme esfuerzo, 12 medidas vigentes, entre estas 13 con eliminación temporal del IVA, implementadas, como sabemos, por el gobierno desde marzo, esto para evitar este impacto de esta crisis mundial en el bolsillo de los salvadoreños. Y quisiera preguntarle cuáles son las principales, ministra, si continúa esta verificación, si hay sanciones para quienes lo hayan irrespetado y también pues cómo avanza este proceso. Sí, efectivamente continuamos con nuestros procesos de inspección que realizamos en conjunto desde el Ministerio de Economía por medio de nuestra Dirección de Hidrocarburos y Minas, pero también estamos trabajando de la mano con la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Hacienda, para asegurarnos que todos estos programas que el gobierno ha puesto en marcha para poder acompañar a la población salvadoreña se implementen a manera de que los salvadoreños puedan percibir ese beneficio de todas estas medidas que estamos tomando. Así que estamos verificando que todas esas medidas de exención de impuestos que se han tomado de manera temporal, como es el Cotrans y FEFE, en los precios máximos que se han establecido al combustible y ese subsidio que se está otorgando a la población para poder mantener esos precios máximos, pues todo eso es lo que estamos verificando día a día y por supuesto también la calidad del producto que se vende a la población, que para el caso del gas propano sea la cantidad por el que el salvadoreño está pagando. Así que estamos verificando cantidad, calidad y que se cumplan todas y cada una de esas medidas que estamos implementando desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. Hemos visto cómo se dieron 2 plenarias extraordinarias para poder aprobar tanto la eliminación temporal del Cotrans y el FEFE, y esto pues era una iniciativa, una solicitud del presidente de la República que pidió que se realizara la asamblea esta plenaria de manera extraordinaria, y esto es con el afán de que ni un solo día los salvadoreños experimentaran un costo del combustible elevado. Hemos visto en la mayoría de estaciones, ya vamos a revisar los precios, pero por ejemplo, 4.15 anda más o menos rondando en la mayoría de estaciones de servicio el precio de la gasolina especial y tenemos una máxima de 4.31. Sí, efectivamente hemos trabajado de la mano con la Asamblea Legislativa nuevamente para poder aprobar este decreto de manera rápida, que lo que nos permite es haber congelado los precios que veíamos a inicio de abril a la fecha. Es decir, ese 30% de incremento que hemos visto en el precio del combustible en promedio desde abril a mayo, ese incremento la población no lo está percibiendo, sino más bien es el gobierno de manera articulada que ha trabajado para poder absorber ese costo que sabemos que se debe a factores externos a nuestro país. El hecho de que haya un conflicto entre Ucrania y Rusia en estos momentos, el hecho que las reservas sean limitadas de petróleo, todo eso influye en alzas al combustible, lo que se traslada en ese incremento de precios, y el gobierno está comprometido en apoyar no solo a la población, sino que también a las empresas, para que las empresas no tengan que absorber estos costos y después trasladarlos al salvadoreño. Así que lo estamos trabajando desde distintas perspectivas, y es así como a la fecha el diésel tiene un precio máximo de 4.14. Para el caso de la gasolina superior, el precio máximo que los salvadoreños deberían de estar pagando es de 4.31 para la zona central y occidental, y en la zona oriental 4.32. Y en lo que compete a la gasolina regular, el precio máximo que deberían de pagar los salvadoreños hoy por hoy es 4.15, tanto en la zona
central, occidental y oriental. Es decir, los salvadoreños deberían de estar pagando $4.15 por la gasolina regular. Usted habla de un 30%, ministra. ¿Significa que estos precios podrían oscilar entre los 8.50 de dólar, como ha ocurrido en algunos estados de la nación norteamericana o en países como Canadá? Sí, lo que estamos viendo es que el monto que el gobierno está absorbiendo, ese 30% de incremento, básicamente representa un ahorro a la población que en algunos casos puede llegar a $1.54, $1.54. Es decir, que si no existiera esta medida para el caso del diésel, la población podría estar pagando hoy $5.64. Por ahí andan los precios. Seguimos siendo el país con los precios más bajos en cuanto a su combustible en Centroamérica. Pero nuevamente esto se debe gracias a las medidas que se han tomado en donde el gobierno está absorbiendo desde $1.10 hasta $1.54 para cada galón de combustible. Y creo que ya lo vamos a ver en pantalla, pero es importante que todos los salvadoreños estemos conscientes de estas medidas que estamos tomando, de estas alianzas que hemos hecho con el sector empresarial para asegurar que este subsidio llega a los usuarios, y me refiero tanto a la población, pero también a nuestras micro, pequeñas y empresas en general. ¿Sigue siendo El Salvador el país con los precios más bajos de la región? Efectivamente, estamos viendo que países, quizás para dar un ejemplo, bastante, digamos, en donde hay una diferencia significativa, la gasolina superior hoy por hoy en El Salvador está a 4.31, mientras que en el caso de Guatemala está a $5.47. Es decir, que la diferencia entre los precios máximos que El Salvador tiene y los precios de la región son más bajos, y para el caso de la comparación con Guatemala, este llega a ser a más de $1 la diferencia. Ok, hablemos de los precios del gas propano, ministra, que también han experimentado, bueno, han mantenido este subsidio. Sí, en el caso del gas también se han tomado medidas para poder estabilizar estos precios. Ya veníamos implementando un subsidio focalizado para la población más vulnerable de $8.04. Ese subsidio focalizado, que llega a 1.7 millones de familias, continúa en ejecución, pero a partir de octubre del año pasado estamos implementando un subsidio adicional, es un subsidio universal, por medio del cual se benefician a más de 2.7 millones de hogares y micro y pequeñas empresas. Todo esto nuevamente para garantizar que nuestra población no se ve afectada significativamente por estas alzas de precios, tanto del combustible, como hablábamos anteriormente, y en este caso pues del gas propano. Esto nos ha llevado a que si un salvadoreño es elegible para poder recibir este subsidio focalizado, y también recibirá, porque toda la población recibe el subsidio de estabilización, el ahorro por un cilindro de gas de 25 libras podría llegar hasta de $12. Es así el impacto de las medidas que el presidente Nayib Bukele ha impulsado pues tiene en nuestra población. Y desafortunadamente esta coyuntura en la que vivimos, a las poblaciones que más afectan son a las más vulnerables. Y es por eso que estamos implementando estas medidas que se han implementado de manera proactiva, de manera rápida, y que el impacto ha sido inmediato para la población en dos insumos que son muy importantes tanto para nuestros hogares, pero también para la industria en general. Hablemos de los hallazgos, ministra, porque una de las medidas era precisamente la verificación, el esfuerzo que se iba a realizar para que esto se cumpliera. Tienen hallazgos, tengo entendido, y con procesos sancionatorios importantes. Sí, el trabajo de inspección ha sido bastante arduo y ha sido realizado de manera articulada, nuevamente con la Defensoría del Consumidor, que se ha desplazado con el Ministerio de Economía todo el territorio nacional. Hasta la fecha se han realizado más de 21,000 inspecciones en todo el territorio nacional, en lo que compete al combustible y al gas propano, pero también la Defensoría del Consumidor ha realizado
Otra serie de inspecciones a otros productos, como los productos alimenticios. He estado visitando mercados, supermercados, ferreterías, ventas de fertilizantes, todo esto para llegar a más de 11,000 inspecciones. A raíz de todas estas inspecciones se han identificado en el caso del combustible y en el caso del gas propano más de 100 hallazgos que se están analizando, pero varios de ellos ya van en un proceso sancionatorio avanzado. Son 31 casos los que están hoy por hoy en un proceso sancionatorio avanzado y esperaríamos que estos procesos se concluyan próximamente. Y aquí es importante aclarar que para el caso, por ejemplo, de una estación de servicio que no cumpliera con implementar estas medidas que el gobierno está impulsando, una multa podría llegar a más de $100,000. Es así digamos, duros que estamos haciendo desde el gobierno para garantizar que estas medidas que toma el gobierno, estos sacrificios que hace el gobierno, llegan y benefician a la población salvadoreña. Bueno, ya tenemos claro el panorama en el sentido de los combustibles, que esto no beneficia solo a los que tenemos el vehículo y nos conducimos en él, sino que obviamente a toda la cadena de producción, y esto evita impactar en el bolsillo de los salvadoreños. Lo mismo ocurre con el tema del gas, que como usted explicaba, pues pertenece a toda la industria como un elemento sumamente importante, y que esto de igual forma no deriva en precios más altos reflejados para la población. Pero ahora hablemos de otro tema que es sumamente sensible, y lo hablaba recientemente con el presidente del Banco Central de Reserva, y es hablar de cómo al hacer esta reducción de aranceles a 20 alimentos y a la facilitación de la importación, esto va directamente para las familias en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando anunció estas 11 medidas, decía que obviamente hay que preocuparnos por los que tienen una mayor necesidad por estar en estas condiciones. Y es aquí donde apunta esta medida directamente, ministra. Sí, efectivamente, como todas las medidas que implementamos desde el gobierno, nuestra prioridad y nuestro centro y nuestra motivación es poder acompañar y beneficiar a la población salvadoreña, y en especial a nuestras poblaciones que por mucho tiempo estuvieron desatendidas. Gracias a estas medidas, tanto de exención de impuestos o eliminación de impuestos temporales, a la medida de la entrega de subsidios, a las inspecciones que hemos estado haciendo, incluso el Viceministerio de Transporte, todas estas inspecciones que hemos estado haciendo hoy por hoy ya están teniendo un impacto positivo en nuestra población, y no solo en cada hogar salvadoreño, sino que a nivel macro nosotros ya vimos una reducción entre marzo y abril de los niveles de inflación, y eso es algo muy que nos llena de satisfacción, el hecho de haber tomado medidas de manera anticipada, y que hoy por hoy podamos decir de marzo a abril nosotros hemos visto una disminución en la inflación, pasando de 6.7%, que era nuestra inflación en marzo, a 6.55% en abril. Nosotros estamos trabajando para que la inflación continúe con esta tendencia a la baja, pero nuevamente, dado que somos un país pequeño, un país muy dependiente en las importaciones de muchos productos, desafortunadamente por el poco trabajo que se hizo anteriormente para desarrollar nuestras industrias, importamos mucho del exterior. También por la naturaleza de nuestro país importamos todo nuestro combustible, el gas, y todo eso pues, nos afecta a la hora de haber conflictos y haber retos a nivel internacional. Pero nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados, hemos tomado acciones, y todas esas acciones, como mencionaba anteriormente, la eliminación temporal de impuestos como el Cotrans y el FEFE, el establecer precios máximos para el combustible acompañados de un programa de subsidio, nuestro subsidio al gas propano, todo esto hace que hoy por hoy estemos viendo ya una reducción en la inflación
de marzo a abril de 6.7% a 6.55%. Por ejemplo, en los productos que son beneficiados y de mayor consumo está el maíz, con una exoneración, tengo entendido, de $3 millones y en el caso del arroz, igual de $3 millones. Sí, esa es otra medida que también está influyendo en esta reducción de la inflación. Es el hecho que el presidente, bajo la iniciativa del presidente Nayib Bukele, se haya propuesto que estos 20 productos que son de alto consumo en nuestro país y que son muy importantes para nuestros hogares porque son parte de su alimentación diaria. Todo esto ha hecho que hoy por hoy el pago por impuestos para traer esos productos a El Salvador sea menor y está la Defensoría del Consumidor, por supuesto, de manera coordinada con aduanas, con el Ministerio de Economía, velando para que estas reducciones de aranceles nuevamente se trasladen al consumidor final, se traslade al salvadoreño, se traslade a todos nuestros hogares. Así que, nuevamente, todas estas medidas abonan para que hoy por hoy El Salvador sea uno de los países, no solo de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica, que tiene los menores niveles de inflación. Quisiera compartir que para el caso de Centroamérica, el promedio de inflación anda por el 7.2% en Centroamérica y República Dominicana y para El Salvador nuevamente estamos abajo de ese promedio en 6.55% nuestra inflación, pero si nos comparamos más allá de Centroamérica, países como Brasil hoy tienen una inflación de un 12%, Paraguay 11.8%, Chile 10.5% y nosotros pues estamos abajo de estas cifras que están experimentando otros países que hoy por hoy están teniendo retos más grandes por esta alta inflación, comparado con El Salvador, en donde se tomaron las medidas en el momento adecuado, de manera proactiva, de manera rápida, lo que hace que hoy por hoy hayamos podido mitigar y reducir ese impacto negativo de la inflación mundial en la población salvadoreña. La Defensoría del Consumidor tiene un papel protagónico, lo hemos visto prácticamente recorriendo todo el territorio nacional. Veíamos esta mañana al presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, en estas visitas permanentes y tengo entendido que algunas de las prácticas abusivas están siendo sancionadas, pueden llegar a ser sancionadas con una multa de hasta 500 salarios mínimos que representa $180,000. Sí, el trabajo de la Defensoría del Consumidor ha sido crucial. Hemos trabajado bastante de cerca. Ha sido de verdad una experiencia bastante positiva, ver que distintas instituciones de gobierno hoy sí trabajan de manera articulada, lo que nos hace poder llegar a un número mayor, en este caso de inspecciones, y con ello pues proteger aún más esos derechos del consumidor. Y es así como a la fecha la Defensoría del Consumidor ha realizado más de 11,000 inspecciones, al igual que en el caso del combustible y el caso del gas. También han identificado 30 casos que hoy por hoy están en ese proceso de definir cuál sería la sanción, de haber una sanción, y la sanción podría llegar hasta un monto de $180,000. Es así nuevamente como el gobierno pone al centro a la población salvadoreña y con estas multas que se han establecido en ley o que ya estaban establecidas en leyes, nosotros nos aseguramos que no hayan abusos en este caso en cuanto a los incrementos de precios en donde no deberían de haber incrementos de precio. Digamos que tenemos una influencia bastante grande por el incremento de los precios del petróleo, por los incrementos en los precios de los fletes marítimos, de los costos del transporte de las mercancías por medios marítimos. Tenemos restricciones también en cuanto a la cantidad de productos como trigo que hoy por hoy están limitados en el mercado, pero nuevamente estamos trabajando de la mano con la Defensoría del Consumidor para asegurarnos que no hayan abusos más allá de esos incrementos de precios que son inevitables. Y es que hay que decirlo, el panorama en otros países cercanos es sumamente difícil y es una crisis mundial que sale de las manos de gobiernos como los gobiernos de Centroamérica, para poner un ejemplo cercano. Sí, en el pasado sabemos que en El Salvador, pues ante eventualidades como estas, no se tomaban acciones de manera inmediata. En realidad hemos visto
y hemos notado en estos últimos 3 años cómo el centro de las gestiones no era el salvadoreño, no era sacar adelante nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños, y hoy por hoy estamos trabajando en distintas áreas, en salud, en educación, en la parte económica y todo, en la parte de seguridad, por ejemplo, y todo esto lo que hace es que sienta las bases para un desarrollo económico y social en el país, en el cual estamos transformando vidas básicamente en el día a día y estamos sentando las bases para que este crecimiento económico que hemos visto en el 2021, que fue significativamente alto, de un 10.3%, pues estamos trabajando para que nuestro crecimiento se mantenga. Sabemos que es difícil llegar a ese nivel de 2 dígitos, pero trabajamos día a día para garantizar que ese crecimiento exista, que ese crecimiento sea sostenible y bien importante que ese crecimiento sea inclusivo, a diferencia de desafortunadamente cómo se hicieron las cosas en el pasado. Todo esto para poder mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña. Definitivamente El Salvador del que gozamos ahora los salvadoreños es un país sumamente diferente al país que teníamos en el año 2019. Es una transformación a pasos agigantados que todos los salvadoreños podemos no solo ver, podemos vivir, por fortuna, con pasos tan maravillosos como esta apuesta al desarrollo de nuestro país, que es la educación. Ayer veíamos cómo el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciaba cómo están llegando estas tablets a las manos de todos nuestros niños salvadoreños del sistema público. Y decimos, eso fue lo que se debió hacer en el pasado. Esas fueron las medidas que nos hubiesen ahorrado tantos problemas sociales. Desgraciadamente no se hizo, pero ahora sí. Y esto sin duda hace de El Salvador un país que está construyendo cada día un mejor futuro y un país con muchas más esperanzas. Con Cristian Flores recientemente, el comisionado de Asuntos Estratégicos, y decía pues que todo salvadoreño que vea este crecimiento y esta transformación, pues es el salvadoreño que de verdad se siente orgulloso por ver finalmente el país que queremos. Y esta semana hemos sido la sede de la reunión de trabajo de servicios financieros digitales y la reunión del grupo de trabajo de financiamiento para pymes. Ambos fueron organizados por la Alianza para Inclusión Financiera y el Banco Central de Reserva. ¿Por qué tiene tanta relevancia este evento? Delegaciones de 44 países en nuestro país. Sí, la verdad que es algo de enorgullecernos, ¿verdad? Porque después de esta pandemia que no nos ha permitido estar en un solo lugar, hoy por hoy, pues la primera reunión presencial que se tiene de la Alianza para la Inclusión Financiera, pues se tiene en nuestro país. Nuestro país es seleccionado por estar a la vanguardia en la tecnología financiera, estar a la vanguardia en empujar medidas para la inclusión financiera de nuestras poblaciones más vulnerables, de nuestra micro y pequeña empresa, y hoy por hoy pues, es la sede de este evento en donde participan representantes de 44 países del mundo, todos interesados en conocer la experiencia de El Salvador y todos trabajando en pro de esa inclusión financiera. Tuve nada menos la oportunidad de participar en el evento y de verdad que fue de mucho orgullo escuchar cómo el director de esta Alianza para la Inclusión Financiera, una de las organizaciones internacionales más importantes en el sector financiero que trabaja para la inclusión financiera, valga la redundancia, y ver que uno de los directores decía, reconocemos el trabajo de El Salvador y la innovación adoptada en El Salvador por medio del uso del Bitcoin como una moneda de uso legal. Así que El Salvador está siendo un ejemplo de cómo cuando se trabaja de manera visionaria y de manera articulada, podemos llegar a transformar las vidas de la población, en este caso específico por medio de brindarles esas herramientas financieras que desafortunadamente por muchísimo tiempo no tuvieron, tanto la población en general, un acceso a crédito, un acceso a crédito para la educación, por ejemplo, nuestras micro y pequeñas empresas no tener acceso a crédito. Todo eso fue lo que se vivió en el pasado y hoy, por medio de medidas que se han tomado, como la adopción de Bitcoin como una segunda moneda de uso legal, vemos que poblaciones que no tuvieron acceso a acumular riqueza, hoy por hoy sí pueden hacerlo de manera
fácil a costos accesibles y lo mismo para el caso de servicios de pagos. Nuestra población estuvo excluida de servicios de pagos, de todas esas transacciones que pudieron haber hecho nuestras pequeñas tiendas en nuestros pueblos, pero desafortunadamente por los altos costos habían barreras de acceso y hoy por hoy nuestra población tiene acceso a herramientas por medio de la tecnología que le permiten acceder a productos de ahorro, a productos de crédito y a productos de pago. Así que ahí es donde El Salvador está siendo un ejemplo para el mundo pues sigue estando no solo los 44 países que están representados en esta reunión, sino que en todo el mundo El Salvador sigue estando en los ojos de todo el mundo y viendo cómo avanzamos en esta medida que estamos seguros será de mucho impacto positivo tanto en el corto, mediano como en el largo plazo. En este camino de la justicia financiera en el que está trabajando la nueva Asamblea Legislativa, recientemente conversaba con algunos diputados que señalaban que más del 70% de los salvadoreños, y me pareció un dato alarmante, más del 70% de los salvadoreños no tienen acceso a un sistema, a acceder al sistema financiero. Y eso es un número alto. Sí, fueron muchas las barreras para que la población salvadoreña pudiera acceder a servicios financieros, barreras de carácter legal, de carácter regulatorio, pero también por mucho tiempo no se desarrollaron esos productos que atendían las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Nada menos hemos estado trabajando recientemente con el Banco de Fomento Agropecuario, con el Banco Hipotecario, y ambos bancos están abriendo sus puertas a las poblaciones más vulnerables, a nuestras micro y pequeñas empresas, incluyendo el sector panificador, por ejemplo. Las panaderías tienen hoy por hoy un acceso a crédito en instituciones públicas para poder comprar sus insumos, para poder invertir en ese capital que necesitan para crecer. Todo eso desafortunadamente no existía en el pasado y la falta de acceso a financiamiento pues se convirtió en una de las grandes barreras al crecimiento económico de El Salvador, así como lo fue la falta del talento humano, la falta de conexión entre la oferta y la demanda laboral, la tramitología que ya hemos hablado en oportunidades anteriores, en donde fue el bloqueo a la generación de empleo de los salvadoreños. Así que todo esto está cambiando y esta reunión que se lleva a cabo en El Salvador estos días, pues contribuye a seguir posicionando a El Salvador como ese país que está transformando de manera rápida la realidad de su población. Fue una decisión valiente cuando el presidente de la República decidió que el Bitcoin fuera una moneda de curso legal. Fuimos el primer país, estamos en la historia de El Salvador, el presidente de nuestro país está en la historia de El Salvador al haber tomado esta decisión. Sí, esta reunión básicamente, como hablábamos anteriormente, pues posiciona El Salvador en este ámbito de la innovación financiera y un tema bastante importante que se estará conversando, además de la inclusión financiera para nuestras poblaciones vulnerables, la inclusión financiera para las micro y pequeñas empresas, pues también se abordará la estrategia fintech para el país, cómo se combinan los servicios financieros con la adopción de tecnologías para poder llevar estos servicios a todo el territorio nacional de una manera que sea accesible para toda la población. Así que son temas de gran relevancia que estamos seguros tendrán un efecto catalizador de mayor comercio y mayor inversión en nuestro país. Bueno, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo va nuestra economía, ministra? ¿Continuamos con expectativa de crecimiento? Sí, continuamos nosotros con nuestra proyección del Banco Central de un crecimiento de 3.2% para este año. Nosotros pues trabajamos para que este crecimiento sea mayor y ojalá podamos ver lo que vimos el año pasado, en donde las proyecciones para el final del 2021 eran bastante bajas, andaban alrededor de un 4% y cerramos el año con un crecimiento del 10%. Así que a eso es lo que le estamos apuntando, por eso es que trabajamos en el día a día de manera articulada con distintas instituciones de gobierno para asegurarnos que todas las medidas que tomamos tengan ese efecto catalizador
impulsor, dinamizador de nuestra economía, de nuestro comercio y de nuestra inversión para que este crecimiento pueda ser superior a ese 3.2% que proyectamos. Pero es importante resaltar que ya estamos viendo buenas noticias para este segundo trimestre del año. En nuestra última conversación hablábamos de cómo el primer trimestre del 2022 había sido un trimestre récord en nuestras exportaciones y afortunadamente, y me complace compartir, Marisol, con usted y con la población, que para el mes de abril, nosotros estamos viendo esa continuidad en esa tendencia positiva. Y si comparamos las exportaciones de enero a abril del 2021 con enero a abril del 2022, nosotros estamos viendo un incremento de un 15.3%. Si hacemos ese mismo análisis en lo que compete a las importaciones, vemos que el incremento es de 26.6%. Quisiera resaltar nuevamente importaciones en donde hay un gran componente de insumos para la producción y también hay compra de maquinaria, lo que nos satisface ver en nuestros datos porque eso pues indica que hay crecimiento y ampliaciones de la producción local. Y también en las remesas que hemos visto que han tenido una tendencia bastante positiva en cuanto a su crecimiento, vemos que ha habido un crecimiento de un 4.2% para el mes de abril. Así que esas cifras positivas que veíamos en el 2021, que nos llevaron a tener un incremento del 10.3%, las estamos hoy por hoy superando este año y esperamos que esa tendencia continúe a lo largo del año, a lo largo de los próximos trimestres. Estamos trabajando en proyectos que consideramos tendrán un impacto bastante positivo en más inversión, en más comercio. Estamos trabajando en una serie de reformas a leyes actuales, en creación de nuevas leyes que contribuirán a crear ese marco legal modernizado, un marco legal que facilita la inversión, que facilita el comercio y bien importante, un marco legal que tiene todos los incentivos para que nuestras micro, pequeñas, medianas y grandes empresas multinacionales vean El Salvador como ese lugar en donde invertir. Y precisamente uno de los factores de impulso para este crecimiento económico pues es la inversión privada y consultarle, además de la infraestructura pública que vemos que no se detiene a pesar de esta crisis mundial, de esta amenaza de la inflación. La infraestructura pública y la inversión no se detiene, tal y como lo dijo el presidente de la República, que no se podía esperar más en El Salvador para cumplir con todas estas deudas históricas. Pero la inversión privada es sumamente importante y quisiera preguntarle si hay planes de nuevos inversionistas que tienen confianza en El Salvador, que ven a nuestro país como pues, una tierra donde sí pueden invertir. Sí, afortunadamente también hay buenas noticias en cuanto a futuros proyectos de inversión en el país, tanto de empresas que están ampliándose a nivel local, empresas nacionales y empresas internacionales que han decidido ampliar sus operaciones, generar más empleo y estas las estamos viendo en sectores como el sector textil, el sector alimentos, el sector de distribución, el sector de autopartes. Nada menos el día de ayer una empresa estadounidense hacía el anuncio que ha decidido invertir, incrementar sus inversiones en Estados Unidos, en Brasil y El Salvador. Estas son señales muy importantes de que hay confianza en el país, que hay una certidumbre jurídica y que existen los incentivos adecuados para que las empresas quieran ampliarse en nuestro país. Algo bien importante es que hemos pasado por un periodo de más de 14 años en donde no hubo un interés de crear una nueva zona franca y hoy por hoy estamos viendo una de las zonas francas ya establecidas ampliándose y estamos viendo también 2 nuevas zonas francas que están en construcción en el país, pero también hemos tenido leyes que promovían el establecimiento de parques de servicios, de parques tecnológicos y desafortunadamente, a pesar que esas leyes han estado ahí
por más de una década, nunca hubo interés de poder beneficiarse de esa ley y hoy por hoy pues tenemos en construcción parques de servicios, parques tecnológicos que serán la casa de empresas locales e internacionales que se dedican al sector de la tecnología y todo el sector de innovación. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros. Nos encanta que venga a compartir todas estas noticias en temas económicos que, insisto, nos ven cómo vamos cerrando esa brecha y cómo vamos caminando en la construcción del Salvador que nos merecemos. Gracias, ministra. Así es, gracias Marisol, y quisiera pues antes de cerrar invitar a la población a beneficiarse de todos esos proyectos y programas que implementa el gobierno, el Ministerio de Economía, sus programas para promover el talento humano en el área de tecnología, el Ministerio de Agricultura que hoy por hoy se encuentra beneficiando a más de 600,000 agricultores, todos estos proyectos de inyección de liquidez que trabajamos desde el Ministerio de Economía para poder brindar fondos no reembolsables a las empresas. Todos estos programas están a disposición de la población, a disposición de nuestras micro, pequeñas empresas y quisiera pues invitar a la población a estar pendientes de nuestras redes y de nuestros sitios web para poder acceder a toda esta información y a todas estas oportunidades. Gracias, ministra. Gracias, Marisol.